La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo del cuerpo de la actriz, modelo y conductora Michelle, quien se encontraba reportada como desaparecida desde el pasado sábado. Precisamente para poder hablar sobre este tema, sobre Michelle Simón, saludo con mucho gusto a la directora de Justicia Pro Persona, Anayeli Pérez Garrido. Anayeli, nuevamente uno de feminicidio que se presenta en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos responder ante ello? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lamentable el hecho, nuevamente la pérdida de la vida de una joven, ¿no? Y pues es un contexto que estamos pues presentando en los últimos años en la Ciudad de México de manera recurrente. La violencia extrema contra las mujeres, como es la expresión del feminicidio, pues se sigue presentando también en el espacio comunitario, ¿no? Este caso también pues refleja eso, independientemente de las líneas de investigación que evidentemente tienen que considerar los contextos de violencia en los que posiblemente, ¿no? O probablemente puedan estar inmersas las mujeres, y en este caso Michelle, digamos que nos lleva a la reflexión sobre lo que todavía falta por hacer en materia de prevención de la violencia. En el caso de las investigaciones, pues seguir investigando y encontrando estos patrones donde coinciden, ¿no? Los casos, que sobre todo aquellos que se cometen en el espacio público, y que pues en la Ciudad de México presentan también ciertas características, la extrema hazaña, finalmente también la reacción de la sociedad, ¿no? Que creo que en este caso pues es lamentable también el cuestionamiento hacia las actividades de las mujeres, claro, ¿no? Y es que se estigmatiza o se cuestiona. Pues sigue siendo y es que, perdona Nayeli, pero esta situación, hay momentos donde ya los familiares de la hoy víctima, la conductora, actriz desaparecida, por lo menos fueron 3 días. ¿Las autoridades se habrían tardado en este hallazgo? ¿Se habrían tardado en poder reaccionar? O a juicio de ustedes en Justicia Pro Penal, ¿cómo leen esta situación que cada vez sucede con más y más frecuencia en ciudades como esta? Sí, pues efectivamente una de los patrones de los feminicidios y de gran preocupación son aquellos donde las mujeres son privadas de la libertad, reportadas como desaparecidas, y pues tendría que verse la carpeta de investigación, me imagino que debería haberse iniciado en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, pues cuáles fueron las acciones, los actos de investigación y de búsqueda para localizar a esta joven. Tenemos entendido que el cuerpo no fue encontrado por las autoridades, sino por actividades y de otras personas que me parece estaban pues trabajando en un incendio, ¿no? por apagar un incendio en el Ajusco. Entonces, habría que ver qué se hizo en esa carpeta de investigación en materia de desaparición, porque pues una de las acciones inmediatas para la búsqueda de las personas pues tiene que ver con la telefonía, con identificar cuál fue el último lugar en el que fue vista la persona, en este caso Michelle, ¿no? Con quién estuvo, identificar si en ese lugar había cámaras, ¿no? Verificar que, no sé, la actividad que se haya referido o lo que había realizado, y si hay algún testigo, pues se corrobore esa información, ¿no? Son actos de investigación inmediatos que tiene que realizar en las primeras horas el Ministerio Público, la Comisión de Búsqueda, y pues sabemos que este patrón en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo está muy identificado en Jalisco, en Puebla, ¿no? Estado de México, donde pues estamos encontrando esta relación entre la desaparición y los feminicidios, y pues nos lleva a observar, ¿no? A exigir que la autoridad, la fiscalía, en este caso de desaparición, que además son fiscalías recién creadas con motivo de la Ley General en materia de desaparición, pues estén realizando esos actos de búsqueda inmediatos que se exige de acuerdo a los estándares y que no son nuevos, ¿no? Que se señalan desde
sentencias como la de Campo Algodonero en 2009, y que en el caso de mujeres pues también existen acciones específicas, ¿no?, para la búsqueda, y además considerar los contextos, ¿no?, los contextos que se vive en cada entidad, los contextos de violencia de género, ¿no?, y pues eso, ¿no?, que además el tema de la desaparición en la Ciudad de México pues ha estado un poco invisibilizado. Hay, digamos, se siguen presentando, ¿no?, sí, estas desapariciones, pero pues falta mucho por estudiar también, ¿no?, por analizar y por tener respuestas por parte de la autoridad sobre estos contextos que se presentan pues también en la Ciudad de México. Ahora bien, Anayeli, nos dices, más allá de la actividad a la cual se haya dedicado Michelle, esta situación de qué se hizo, pero sobre todo qué dejó de hacer la autoridad, es donde quisiera detenerme un poco. Y para ustedes en Justicia Pro Persona, ¿qué es lo que le hace falta a la autoridad para poder ayudar a que desde se desaparece una persona, poder pues no terminar hasta que haya perdido la vida? ¿Qué se podría hacer en torno a esto? Pues es eso, ¿no? Las acciones de búsqueda inmediata, las primeras 24 horas son fundamentales. Habría que ver, porque no tenemos esa información en el caso, no quisiera pues hablar en particular de este caso que no acompañamos, que sabemos por los medios de comunicación un poco, ¿no?, de lo que ocurrió, pero sin duda el tema de la búsqueda en las primeras horas es fundamental. Como decía, las autoridades se tienen que constituir en el lugar donde por última vez fue vista la persona, tratar de indagar si hay testigos, cámaras, ¿no?, realizar una investigación también, búsqueda, ¿no?, a través de medios electrónicos, ¿no?, la telefonía, pues la tecnología también de la ciudad, ¿no?, identificar si hay alguna imagen, ¿no?, de seguridad pública donde se pueda, como decía, corroborar que esta persona estuvo en ese lugar donde tal vez fue vista por última vez y cuál fue su último recorrido. Entonces, son datos que son fundamentales para dar con el paradero y para hacer una búsqueda con vida, ¿no? O sea, creo que eso es el resumen, ¿no? O sea, hacer una búsqueda inmediata para localizar a las mujeres, sobre todo cuando estamos identificando patrones, ¿no?, donde la desaparición nos lleva a que culminen con feminicidios, con la privación de la vida, o que permanezcan en esa calidad, ¿no? Porque también este patrón de la desaparición y pues su relación en el caso de las mujeres, o cuando principalmente se trata de niñas, adolescentes, pues su relación con otros delitos como la trata de personas implica una exigencia de acción inmediata por parte de las autoridades, de coordinación por parte de la Fiscalía, que finalmente es quien toma conocimiento en primer lugar de los hechos, pero que también existen otras instancias como la Comisión de Búsqueda, y también la coordinación que tienen que hacer con las corporaciones de seguridad ciudadana, claro, en el caso de la Ciudad de México, para realizar esas acciones, ¿no?, inmediatas, las primeras horas. Ahora bien, revisaba... Si no se hace, pues hay una responsabilidad, evidentemente. Sí, revisaba justo la cuenta de Instagram de Michelle Simón. Hace algunas semanas protestaba ella desde sus redes sociales, ni una más en cuanto a la violencia de género. Y sabemos, porque en gran medida, en su inmensa mayoría, las víctimas de feminicidio conocen a su victimario. ¿Qué tan importante será abrir este campo de investigación en este sentido? Siempre, o sea, tratándose de violencia contra las mujeres, digamos, lo complejo que sea, o sea, que estos casos, o que estos casos se colocan en contextos complejos es cuando estamos hablando de otro tipo de delitos, ¿no?, como o entidades o zonas donde hay presencia del crimen organizado, ¿no?, y que generalmente la autoridad utiliza para justificar su inacción. Pero en todos los casos, investigar con perspectiva de género, ya sea desaparición, cualquier delito, ¿no?, de violencia contra las mujeres, aplicando la perspectiva de género, se tiene que indagar sobre el contexto de violencia, se tiene que indagar sobre cuáles son esas relaciones interpersonales de las mujeres y si esto tiene que ver con el hecho victimizante o descartarlo, ¿no? O sea, creo que eso es una lección aprendida que además se ha impulsado desde el tipo penal de feminicidio y que pues organizaciones como nosotras, como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que hemos estado dando seguimiento a las alertas de violencia de género,
pues se ha colocado como una exigencia a las instituciones de procuración de justicia y también aquellas que tienen en sus manos las acciones de prevención, la política pública para erradicar esta discriminación y para que cuando nos, digamos, no descartar estos contextos de discriminación, y por el contrario, cuando encontremos patrones que identifican los casos en contextos más complejos como el crimen organizado, pues que se tengan las capacidades, en este caso de procuración de justicia, para develar esos patrones, ¿no? Para decir qué está ocurriendo en estas ciudades con las mujeres y pues evidentemente implementar todas las medidas de prevención. ¿Sería catalogado o posible catalogar el feminicidio como un crimen de odio? Es un crimen de odio, o sea, creo que es una de las características, no es un elemento que se exija, o sea, no se debe probar para probar el delito, no se debe probar el odio, pero está implícito en las características o en las razones de género que se establecen en el tipo penal, la extrema hazaña, el que los cuerpos sean arrojados, pues con un desprecio, ¿no? O sea, lo que se desecha en el espacio público, pues generalmente es como se manda un mensaje de desprecio, de basurización, ¿no? De los cuerpos de las mujeres, esa manipulación que se tiene del cuerpo, ¿no? De disponer sobre el cuerpo de las mujeres, la violencia sexual que generalmente está presente en estos crímenes, los signos de violencia sexual que no exigen la violación, sino simplemente la desnudez, las ropas, cómo están colocadas, ¿no? Digamos, son características que acreditan un delito de feminicidio, y pues en este caso sabemos que se actualizan varias, ¿no? La privación de la libertad, o sea, la incomunicación, el que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público. Entendemos que también hay signos de violencia sexual porque fue encontrada, digamos, no podemos afirmar pues la agresión sexual, la violación, pero sí cómo estaban colocadas las ropas o si estaba desnuda, semidesnuda, eso ya implica un feminicidio, ¿no? Entonces, lo que le corresponde ahora a la autoridad es indagar pues quién es el responsable y, por supuesto, analizar esos contextos de violencia donde sí, generalmente puede ser un conocido el victimario, ¿no? Pero pues no descartar que también hemos identificado patrones donde las mujeres se suben a un transporte público y son encontradas justamente en lugares, en las orillas de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces eso pues no se descarta, ¿no? Sí, ante esta situación habrá que revisar, sobre todo por la parte donde fue arrojado el cuerpo, y saber exactamente hace 3 días dónde estuvo, cómo estuvo. Las cámaras de seguridad darían muchísimo. Gracias por estos minutos, Anayeli, directora de Justicia Pro Persona. Anayeli Pérez Garrido, gracias por estos minutos para Milenio Televisión. Gracias a ustedes, a Milenio. Un fuerte abrazo.